Ese fue un paso que dimos adelante con la pandemia, no podemos retroceder. Saber que se puede y se debe pedir ayuda es un tema de salud, de calidad de vida. Por otro lado, el encierro y la parálisis del país cobró factura a los más vulnerables. Sin dinero, el hambre no tardó en llegar a muchos hogares. Hoy aún vivimos las duras consecuencias de la pandemia que empeoró la crisis alimentaria de muchos colombianos. Ovidia y Ana Cecilia son dos sobrevivientes de la pandemia. Ellas recuerdan cuando el hambre tocó a sus puertas mientras sus vecinos caían derrotados por el coronavirus. Yo me tocaba rebuscarme mi comida para mí, para mis hijos. Ya en eso pues ya no pudimos salir a trabajar. En marzo de 2020, Bogotá fue la primera ciudad que se fue al encierro en el país. De repente, millones de colombianos quedaron confinados en sus casas y los que llevaron la peor parte fueron aquellas familias que derivaban su sustento del rebusque diario, los que no tenían empleo formal. Y aquí en la capital, en el suroccidente de la ciudad, se vivieron casos dramáticos. Nos ayudábamos con unas papitas, el otro de pronto unas alberjas, algo. Y decidimos pues cuando ya no había que echarle a la olla poner una banderita roja. El trapo rojo fue el indicador de la crisis alimentaria que se venía, una decisión vergonzante pero necesaria en esos momentos. Fue duro, sí, me dio mucha pena. Me tocaba porque ya no veía prácticamente cómo sustentarse uno. El hambre se disparó al 22%, según el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional. 1 de cada 2 hogares estaban en seguridad alimentaria al 2015 y posterior a la pandemia en 2022 lo que encontramos es que 7 de cada 10 hogares estaban en seguridad alimentaria. Colombia reaccionó de inmediato. Se vieron gestos de solidaridad como este y desde los gobiernos locales y nacional se empezó a articular una gigantesca estrategia para llevar comida a los más necesitados. El reto era llegar a miles de ciudadanos que habían caído en la pobreza, según cálculos oficiales, 10 puntos porcentuales, es decir, del 32 al 42%. Había hogares que probablemente sin la pandemia o antes de la pandemia no tenían esos niveles de vulnerabilidad. Había que identificar esa nueva población que estaba siendo susceptible de caer en situación de pobreza para que también las ayudas pudieran llegar a ellos. En el barrio la gente aún cree que no se superó esa herida que dejó la pandemia. ¿Por qué? Muchos de sus familias, hijos, esposos, esposas que murieron en la pandemia eran los que llevaban el sustento en el hogar. Entonces fueron familias que quedaron 100% afectadas. Y que el pesado lastre de la pobreza ahondó mucho más la crisis alimentaria, asegura la nutricionista Eloísa del Castillo. La situación del hambre no la originó la pandemia, estaba instalada en la población colombiana y en gran parte de muchas latitudes del planeta. La pandemia la exacerbó. El país avanza y los indicadores económicos son moderadamente optimistas. Según FEDesarrollo, se navega con cautela, pero en el camino correcto. Hoy en día la realidad del país es distinta, es una economía que creció bien después de la pandemia, está con un crecimiento menor, pero por supuesto mucho mejor de lo que tuvimos en ese momento. Pero la deuda con los más pobres, los que llevaron la peor parte de la emergencia sanitaria, aún tiene su saldo en rojo.